Este panel está a cargo de la doctora Mariana Álvarez, que forma parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y el doctor Marcos Arias Amicone, docente de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Les cedo la palabra a ellos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer en primer lugar a la campaña que me ha invitado a formar parte de este panel, particularmente a la doctora Soledad Deza, que arma este espacio. Me siento muy honrado de participar en este espacio y sobre todo muy orgulloso de formar parte de esta universidad que fomenta este tipo de debates, este tipo de encuentros en donde nos damos cuenta acerca de la complejidad moral de las cuestiones que tenemos para discutir y la implicancia que tiene todo esto. Por eso, una segunda aclaración, yo ocupo muchos lugares institucionales, lo que quiere decir básicamente que como consecuencia de la profesión trabajo en un montón de lugares, con un montón de jefes, y lo que voy a contar ahora no refleja la posición institucional de ninguno de los lugares donde yo estoy inserto, simplemente es mi opinión y para tratar de contribuir al debate y mostrar un poco la densidad y la complejidad de la cuestión que hoy nos convoca. ¿Usted es médico o abogado? Yo soy abogado, disculpe, sí. Bueno, entonces, una de las principales cuestiones morales que está dando vuelta cuando se discute la interrupción voluntaria del embarazo, en realidad parece una, pero en realidad son dos. Una cosa es las discusiones acerca de la moralidad de la criminalización del aborto, en donde lo que se discute es la decisión estatal de establecer ciertas prohibiciones a la interrupción del embarazo y utilizar no solo la herramienta estatal, sino la herramienta más violenta que tiene el sistema jurídico, que es la herramienta penal. La decisión de criminalizar y en base a cuáles argumentos, en base a cuáles argumentos se puede legislar este tipo de situaciones. Y por otro lado está la discusión relativa a la moralidad del aborto en sí mismo, la discusión acerca de cuáles son los argumentos morales que sirven para justificar o para criticar la decisión, el hecho mismo de abortar. Las dos discusiones son separables y son fácilmente discernibles, solo que en algún punto terminan encontrando un punto de contacto muy cuestionado dentro de la comunidad, que es la idea o la noción de persona y qué es lo que implica y cuáles son las consecuencias que se siguen de eso. Las discusiones sobre la moralidad del aborto, la moralidad de la criminalización del aborto tienden a concentrarse en los efectos que se siguen de la penalización y los efectos sociales que se siguen. La utilidad de la herramienta penal, el hecho de que, como consecuencia de un estándar social determinado, termina empujando a las mujeres al aborto clandestino, la inutilidad de la prohibición penal, que implica básicamente que sea una ley que penaliza una situación que en definitiva no disuade de la decisión de la mujer de abortar o no. Entonces ahí es donde parece más interesante pensar esta idea acerca de la moralidad del aborto en sí mismo considerado. Con relación a la moralidad del aborto en general hay dos posturas. Una primera, muy liberal, otra aclaración final. El tema es muy complejo, tiene un montón de aristas, tengo muy poco tiempo, así que lo vamos a sobrevolar así nomás, en todo caso después ampliamos. Una posición extrema, dos posiciones extremas, una a cada lado, una que podemos denominar liberal, que no reconoce ningún derecho en el feto, y también otra precisión terminológica, voy a referirme a feto con independencia del estadio de evolución gestacional. Por una cuestión de comodidad, pero hay distinciones dentro de eso, dentro de toda la vida embrionaria. Y por otro, que no reconoce ningún derecho moralmente relevante que justifique una decisión estatal que sea significativa, y del otro lado una posición conservadora, que se podría calificar como conservadora, que parte de la idea de, en términos teológicos, de la santidad de la vida humana, o en términos más seculares, la referencia a la inviolabilidad de la vida humana. Todo es, y una posición intermedia que trata de analizar las situaciones vinculadas al aborto, teniendo en cuenta el tipo de entidad del que se trata con relación al feto y cuáles son las consecuencias y las obligaciones morales que se siguen de esa definición acerca de qué es o cuáles son los derechos que se le atribuyen al feto. Y en esto hay que hacer una primera aclaración fundamental. La palabra persona, que está dando vuelta alrededor de estas cosas, no es una categoría descriptiva, sino una categoría normativa. ¿Qué significa eso? Que no se refiere a una entidad que pueda ser mirada hacia el exterior, porque en términos analíticos lo que implica en realidad es la atribución de ciertas características que permiten considerar que algo, una determinada entidad, forma parte de una determinada comunidad moral o de una determinada comunidad jurídica. Es una categoría que aspira a regular
no a describir un fenómeno físico. Entonces, y ahí viene todo el problema acerca de qué pasa con las cuestiones que describen ciertas situaciones fácticas. Cuando se discute la moralidad del aborto, y recién había una persona que hacía referencia a que en el feto hay vida. Muy bien, pongamos que hay vida en el feto. Eso es un dato fáctico, un dato descriptivo. De la circunstancia de que haya vida, no se sigue ninguna obligación moral específica, ni tampoco se sigue necesariamente la existencia de persona. La presencia de un determinado dato biológico, como podría ser la vida, puede ser un dato relevante, puede ser un dato necesario, pero no es un dato suficiente. Hace falta algo más. Hace falta analizar cuáles son aquellos atributos que yo predico con relación a ese dato fáctico que me permiten convertirlo en un dato moralmente relevante. Todo esto es medio enredado, pero es bastante sencillo. Significa que del ser, del juicio de ser, no se sigue necesariamente un juicio del deber ser. Eso se llama falacia naturalista o la guillotina de Hume. ¿Qué implica? Por ejemplo, hay una propiedad que tiene la manzana. La manzana tiene una X vitamina, es buena la manzana. Supongamos que sea la manzana buena. De ese dato fáctico no se sigue la obligación mía de consumir la manzana todos los días. O sea, la legislación no puede establecer un dato normativo, ni la moral utilizar argumentos normativos basados exclusivamente en datos fácticos. Hace falta algo más, hace falta valorar. Y eso es lo que sigue. Supongamos, hay vida. Bueno, ¿y qué se sigue de eso? Debo considerar que como consecuencia de que hay vida, eso implica la obligación de la mujer de llevar adelante el embarazo hasta su término. Eso implica la atribución de personalidad al feto, o eso implica o eso justifica la decisión estatal de criminalizar el aborto. Son todas cuestiones diferentes y son todas cuestiones que requieren un análisis muy profundo, muy desapasionado y muy serio. Las calcomanías esas que tienen cuánto cuesta una vida humana, cuánto cuesta un aborto, una vida humana, trivializan la enorme complejidad que tiene esta cuestión y la necesidad de sentarnos a debatir con honestidad acerca de cuáles son las categorías involucradas. Veamos entonces el tema de la categoría de persona. Si se quisiera afirmar que como consecuencia de, por ejemplo, de la existencia de un código genético autónomo diferenciado del de la mujer gestante en el feto, eso genera alguna obligación, terminamos en la misma discusión fáctica, digamos, y tautológica de que hay vida y en consecuencia hay derechos. No, digamos, de la sola circunstancia de que haya vida en el feto o que uno pueda atribuir algo parecido a la vida, no se sigue necesariamente la existencia de la obligación de la mujer de llevar a término el embarazo. Fíjense, por ejemplo, si ustedes sacan el eje, digamos, de la discusión sobre el aborto, en donde la gestación ocurre dentro del cuerpo de la mujer, y piensen en sus propias intuiciones morales cuando, por ejemplo, que haya un incendio acá, y tenga yo acá un bebé recién nacido y acá una placa con 20 óvulos recién fecundados. Si yo debo elegir cuál es la acción moralmente correcta frente a un incendio, tengo que elegir si salvo a 20 vidas o a una vida, es altamente probable que la intuición me indique que hay una diferencia significativa entre el embrión fecundado a lo largo, o el feto a lo largo de distintos estadios de evolución y el niño recién nacido. Si hay una diferencia, no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué lo pienso a bebé recién nacido como diferente del embrión fecundado, del óvulo fecundado o del óvulo o del feto implantado en el útero de una mujer? Porque son diferentes. Y esa diferencia justifica obligaciones morales diferentes, que van gradualmente creciendo por distintos motivos. El motivo más tradicional con el cual se utiliza para atribuir carácter de persona a alguien que es miembro de la comunidad requiere ciertas funciones fisiológicas. Es verdad, es necesario tener capacidad para sentir dolor, tener capacidad para emocionarme, pero exige mucho más que eso. Ser miembro de una determinada comunidad moral supone la posibilidad de ser digno de reproche o de alabanza. Ser miembro de una comunidad moral significa ser autorreflexivo, identificar eso, ser un sujeto racional y ser además capaz de un juicio moral mínimo. Ese juicio moral mínimo que me indica lo que está bien y lo que está mal es predicable solamente con relación a las personas, a los seres humanos adultos, digamos, ni siquiera con relación a los niños o incluso con algunos sujetos que están en estado vegetativo. Entonces, ¿cómo funciona? Y atribuyendo esa proyección de la propia personalidad hacia el feto, hacia
digamos, hacia la continuidad del feto. Entonces, ¿cuál es una de las características principales que se requieren, por ejemplo? Es la capacidad de sentir dolor, de sentir placer, de responder a eso. Frente a esta circunstancia, una cuestión que se ha utilizado mucho es pensar en que un feto tiene gradualmente, va incrementando las condiciones bajo las cuales puede atribuírsele un predicado de persona cuando es un sujeto capaz de percibir. Por eso es que aparece ahí una distinción central entre el embrión durante los primeros estadios de evolución, típicamente durante el primer trimestre, en donde sabemos que no hay actividad neuronal relevante que justifique atribuirle el carácter de persona al ser en gestación. Es una entidad. Ahora, esa entidad es persona si es que no reúne ninguno de los atributos que moralmente me permiten considerar que una persona es persona. ¿Me entienden? O sea, hay ahí una complejidad que significa saltar del dato fáctico de que hay vida, un proceso continuo, gradual de desarrollo, hay obligaciones morales que justifican decisiones estatales. ¿Por qué? Porque tenemos distintas concepciones acerca de lo que está bien y está mal. Tenemos concepciones morales disímiles, y está claro, digamos, en este tipo de encuentros acerca de cuándo comienza la vida, qué implica que haya comenzado una vida, cuáles son nuestras obligaciones con relación a esa vida y cuáles son nuestros derechos y qué derechos se les pudieran atribuir. Esto es consecuencia de un Estado como el que nosotros tenemos, un Estado que reconoce que cada uno de los sujetos que forman parte de esta comunidad moral y jurídica tiene derecho a elegir un determinado plan de vida y llevarlo adelante. Para poder ser consecuente con esa premisa de un Estado plural, laico y democrático, es indispensable comprender que hay distintas formas de entender los derechos y las obligaciones que tienen que ver con este comienzo del proceso de vivir. Un proceso que es eso, un proceso gradual en donde de a poco se van obteniendo ciertos derechos y consolidando ciertas situaciones. Ahora, si hay distintas perspectivas acerca de cuándo hay algo parecido a la vida o algo parecido a un desarrollo neuronal que me permita justificar una apreciación moral en algún sentido, el Estado puede intervenir coactivamente para hacer prevalecer una determinada visión moral. En un Estado laico, en un Estado plural y en un Estado democrático, el Estado debe estar para garantizar las distintas concepciones del bien de la que todos seamos capaces de formular. Y esa posibilidad es la que nos lleva a decir que en las cuestiones vinculadas, en las cuestiones moralmente complejas o comprometidas, o las que tienen, digamos, cosmovisiones diferentes, las normas prohibitivas le dan una ventaja adicional a una de esas dos posiciones, mientras que las normas permisivas permiten que cada uno elija su propio plan de vida. Y si considera que la vida comienza con la concepción y prefiere llevar a término su embarazo por el motivo que fuera, dejar que lo haga. Mientras que si otro tiene una concepción diferente del bien, permitir que, mientras no considere que hay una persona, una entidad, parte de esta comunidad moral que sea a la que se le pueda predicar ciertas cosas, puede interrumpir voluntariamente el embarazo, porque ahí no hay un auténtico dilema moral, sino un dilema jurídico. Finalmente, creo que la discusión sobre la criminalización del embarazo, la criminalización del aborto, pierde de vista que la despenalización es una cuestión puramente legal y de política criminal, y que no clausura la discusión sobre la moralidad del aborto, sigue estando presente, porque ese es el resultado de nuestra comunidad. Esta comunidad, siendo plural, laica y democrática, nacida de la voluntad y de la autoridad del individuo, va a seguir debatiendo en términos morales, pero en igualdad de condiciones. Ese es el resultado de nuestras prácticas sociales y de nuestras prácticas institucionales, que es libertaria, dice Tristan Engelhardt, que es un bioeticista norteamericano. Nuestra sociedad es libertaria por defecto, no por designio. No nos queda otra que compartir el espacio, no nos queda otra que dejar que cada uno vaya por su lado en esta comunidad moral que constituimos toda en la Argentina, y a algunos nos encontraremos en el infierno y otros nos encontraremos en el cielo, como acaban de decir por acá. Caminamos juntos hasta un lugar, y de ahí en adelante el abismo moral que nos separa hace que cada uno elija su propio plan de vida de acuerdo a sus propias cosmovisiones, sin interferencia estatal que quiera hacerme ser bueno. No está bueno que el Estado me trate de perfeccionar. El Estado no está para perfeccionarme, el Estado está para permitir que cada uno elija en qué consiste eso de ser bueno. Bueno, muchas gracias.